Feliz sábado, queridos hermanos. ¿Estuvieron atentos al mensaje musical? ¿Sí? Hace algún tiempo estuvimos en contacto con un amigo que vive allá en los Estados Unidos y él es peruano. Y le preguntaba, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Y él decía, aquí viviendo el sueño americano. Ah, interesante. Sabemos qué significa el sueño americano, pero él lo menciona en otro sentido. Duerme poco y trabaja mucho. Ese es el sueño americano. Pero ¿sueñas tú con la patria celestial? ¿Estás soñando, durmiendo poco y trabajando mucho en la viña del Señor? ¿Estás teniendo el sueño de un heredero del reino de los cielos? ¿Estás viviendo ese sueño ya? Cada quien tiene una respuesta para con eso. Mis queridos hermanos, estoy feliz de poder estar con ustedes y celebro la iniciativa de los líderes de esta iglesia para tratar el tema acerca de la preparación para el cierre de la gracia. Un tema sin lugar a dudas muy importante. Y también me siento contento de poder encontrar a mis hermanos y compartir el púlpito también con ellos en esta oportunidad. Así que el Señor los bendiga a todos. Y también oren por mi persona para que el Señor pueda usar a este hombre, este ser humano, que les hable en esta mañana. Los discípulos tenían interés en que el Señor pueda hablarles acerca de los tiempos que nosotros ya estamos viviendo. Y hay un capítulo muy especial, mis queridos hermanos, donde habla acerca de las señales del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos conocido así. Y como adventistas hemos predicado mucho acerca de este capítulo en el Nuevo Testamento. A ver, ¿quién sabe a qué capítulo y qué libro me estoy refiriendo? Amén, alabado sea el Señor. Hay gente que estudia su palabra aquí. Y eso es muy bueno. Así es. Por la misericordia y la gracia del Señor vamos a meditar, vamos a analizar lo que dice Mateo capítulo 24. Y vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Todos han traído sus Biblias? Este va a ser un estudio. Cojan lapicero, cojan hoja, marcador. Y vamos a introducirnos al estudio de Mateo capítulo 24. Estoy seguro que para algunos puede parecerle ya conocido el mensaje para esta mañana, pero para otros, y estoy seguro que para la mayoría quizás no. Habíamos mencionado de que los discípulos estaban interesados en algo especial, que menciona Mateo capítulo 24, pero vamos a leer desde el versículo 1. Y antes de entrar a la lectura, como adventistas del séptimo día, ¿qué evento esperamos? La segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Muy bien, y eso en el nombre que nos representa lleva justamente esta creencia y nuestra fe está basada en esto. Dice Mateo capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es cosa interesante, no sé si alguna vez tu hijo o tu hija de manera especial viene y quiere llamar tu atención hacia algo. Y por el amor que le tenemos a nuestros hijos, pues, por más que tengamos cosas para hacer y pensar, que creemos que nosotros los adultos son muy importantes, pues porque los amamos les damos atención y les damos unos minutos para que ellos nos muestren lo que quieren mostrarnos, porque para ellos es muy importante eso. Yo me imagino este cuadro del versículo 1 y 2 de Mateo 24, a los discípulos como aquellos niños entusiastas mostrando las cosas grandiosas, la estructura bonita, muy hermosa que el templo tenía. Pero Jesús aprovechó eso, siendo el maestro de maestros, aprovechó esta cosa a los que los discípulos querían llevar la atención del maestro, la llevó a algo
más importante aún. Y Jesús les menciona lo que dice en el versículo 2. Están viendo lo hermoso que es esta estructura, están viendo lo hermoso que es el templo. Los judíos se sentían orgullosos del templo, pero les digo en este momento, no quedará piedra sobre piedra de este templo. ¿Qué crees que sintieron los judíos, los discípulos, orgullosos del templo que tenían? Se habrán, como siempre hacemos, ¿no?, rascándonos la cabeza, que eso significa, se habrán quedado pensando, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que Jesús menciona? Y la palabra de Dios, desde el versículo 2 hasta el versículo 3, hay un trayecto, obviamente, en el camino, donde la palabra de Dios no reporta absolutamente nada. Ni conversación, ni intervención, ni de parte de Cristo, ni de parte de sus discípulos. Hay un silencio de las Escrituras entre el versículo 2 y el versículo 3. Y ese silencio fue importante para que el maestro pueda calar en la mente de sus discípulos la enseñanza que él quería dejar. Y luego viene el versículo 3, dice: y estando sentado el Señor en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué es lo que motivó esta curiosidad a los discípulos? ¿Qué les motivó? Muy bien, excelente. Lo que Jesús había hecho antes, en lo que hemos leído en el versículo 2. Jesús, el maestro de maestros, en su inmensa sabiduría estaba él, no sus discípulos, él, llamando la atención de sus discípulos a lo que él quería enseñarles. Y como resultado de esto, los discípulos, inquietos, ávidos por el conocimiento, lanzaron esta pregunta al maestro. Y como todo discípulo ávido de conocimiento, prestaron atención a lo que el maestro quería decirles. Entonces, dice la palabra de Dios, Jesús responde la pregunta de sus discípulos y encontramos ahí la descripción de todos los eventos. De manera especial podemos entender a grandes rasgos que Jesús responde la pregunta a sus discípulos agrupando las señales de su venida en 3 tiempos. Como adventistas del séptimo día conocemos estos 3 tiempos. Y encontramos nosotros desde el versículo 5 al versículo 8 lo que conocemos como el principio de dolores. ¿Sí? Y podemos marcarlo en nuestra Biblia o anotarlo. Luego desde el versículo 9 hasta el versículo 14 encontramos lo que nosotros conocemos como el tiempo de tribulación o el pequeño tiempo de angustia. Recuerden, y voy a volverlo a mencionar si alguien quizás se perdió en el momento, Cristo responde a la pregunta, a la inquietud de los discípulos, agrupando las señales de su segunda venida en 3 tiempos. Ya hemos mencionado principio de dolores, versículo 5 al versículo 8, pequeño tiempo de angustia, versículo 9 al versículo 14, y el gran tiempo de angustia desde el versículo 15 al versículo 22. Así, nuestro Señor Jesucristo respondió a la inquietud de los discípulos. Ahora vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 24, versículos 9 al 14. Vamos a tomar esta porción del pequeño tiempo de angustia porque nos interesa, por la temática que está teniendo este congreso, nos interesa analizar o empezar nuestro análisis aquí, en Mateo capítulo 24, versículos 9 al 14. Dice: después de haber mencionado todas las señales que tienen que ver con el principio de dolores, dice el Señor, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Y luego viene el versículo 14, al cual debemos prestar atención. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es interesante notar que en el versículo 6 de Mateo 24, que corresponde al tiempo del principio de dolores, se menciona la frase, aún no es el fin. Había cosas que se parecían al tiempo del fin, o al fin que el Señor Jesucristo quiere anunciar, y vamos a llegar a ese punto más adelante, a qué fin se refiere Cristo. Pero en el versículo 6, en el principio de dolores, el Señor dice, con todas esas señales en este tiempo, no es aún el fin. Pero en el versículo 14, el Señor dice, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué fin es este? ¿El fin de qué? ¿Será que se refiere al fin de todo? Es importante que siempre que nosotros analicemos la palabra de Dios, podamos preguntarnos y para poderlo responder también con las Escrituras. Así que, obviamente, mis queridos hermanos, este fin que menciona Cristo en el versículo 14, o la venida del fin, está en contexto con las señales de la segunda venida de Cristo. Pero no es el fin, y présteme atención con lo que voy a decir ahorita. Por favor, présteme atención con lo que voy a mencionar ahora. Está en contexto, sí, con las señales de la segunda venida de Cristo. Pero el fin que se menciona en Mateo capítulo 24, versículo 14, no es el fin como cuando veamos la pequeña nube de la segunda venida de Cristo. Mis hermanos, ese fin que se menciona en Mateo capítulo 24, versículo 14, es el fin del tiempo de la gracia divina. Y divide lo que conocemos o lo que hemos mencionado, el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia. Así que marquemos esta frase en nuestra Biblia, y si todavía no has entendido lo que acabamos de mencionar, sé que ya lancé el asunto de manera directa, quizás algunos lo han sentido, otros no tanto, pero en el nombre del Señor va a tener explicación esto, con un escrito está. Amén. Muy bien, así que nos quedamos con esto, una cita del Espíritu de Profecía, Evento de los Últimos Días, la página 195, el párrafo 5 dice lo siguiente: cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en la nube de los cielos. Menciono esta cita aquí porque acabamos de mencionar de que cuando Cristo habla acerca de que vendrá el fin en el versículo 14 de Mateo 24, se refiere al fin del tiempo de la gracia. Y esta cita nos ayuda a defender esto. Quizás no parezca muy clara ahora, pero lo va a parecer cuando vayamos avanzando. Vamos a continuar con la explicación de Mateo 24. Ahora, el contexto mismo de Mateo 24, versículo 14, vamos a notar algo. Que después que se menciona la frase, entonces vendrá el fin, se describe las señales que ocurrirán en el periodo del tiempo, del gran tiempo de angustia, mencionados desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Ahí encontramos un punto que puede ayudarnos a defender de que el fin que se menciona en el versículo 14 no es exactamente la venida de Cristo, sino el fin del tiempo de la gracia. Como hemos leído de Eventos de los Últimos Días, la puerta de la gracia se va a cerrar antes de la venida de Cristo. Pero si el fin en el versículo 14 de Mateo 24 es el cierre de la puerta de la gracia, por obvias razones no es la venida de Cristo. Porque después que se menciona ese fin en el versículo 14 de Mateo 24, vienen otras señales. ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Amén? Muy bien.
Esto quiere decir, mis queridos hermanos, que sigue habiendo actividad humana en este mundo. Después que se cumpla Mateo 24:14, sigue habiendo actividad humana en este mundo. Eventos de los últimos días, la página 196, el párrafo 2, dice lo siguiente: los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Así que la vida va a continuar. Las personas que me antecedieron en los mensajes mencionaron también estas cosas. Nadie se dio cuenta cuándo es que su caso estuvo ya cerrado en el cielo. Todos seguiremos viviendo de manera normal. Y eso lo dice tanto la palabra de Dios como el espíritu de profecía. Recordemos que para después de la segunda venida de Cristo a nuestro mundo, estará este mundo sin habitantes, sin seres humanos vivos durante 1000 años. Solo Satanás estará presente en este mundo durante ese tiempo, el milenio. Así que encontramos aquí un punto para poder defender que el fin que se menciona en Mateo 24:14 no es la venida de Cristo, pero sí el cierre de la puerta de la gracia. Notemos también que en Mateo 24:14 la frase "entonces vendrá el fin" viene como resultado de ¿qué cosa? ¿Viene como resultado de qué cosa? Muy bien, hay gente que está despierta. Mis hermanos ahí atrás. Lo que se menciona acerca de entonces vendrá el fin en Mateo 24:14 es resultado de ¿qué? Dice el versículo. De haber terminado la obra de predicación, el evangelio a todo el mundo, el mensaje del tercer ángel a todo el mundo. La sierva del Señor, en Primeros Escritos, la página 85, el párrafo 3, dice lo siguiente: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. Y abro un paréntesis aquí, mis hermanos. Tenemos el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia. ¿Cuándo las plagas van a ser derramadas? Amén. En el gran tiempo de angustia después del cierre de y recaerán todas estas plagas sobre los que no hayan recibido el sello de ¿quién? Amén. El sello de Dios. Y hayan recibido por el contrario la marca de la bestia. Muy bien. Entonces, no se refiere este tiempo de angustia, dice, al tiempo cuando comenzará a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario, mientras Cristo todavía intercede. Hay un tiempo de angustia pequeño del cual estamos hablando, que Mateo 24 lo describe desde el versículo 9 hasta el versículo 14, cuando todavía Cristo intercede en el cielo. ¿Sí? Ese es el pequeño tiempo de angustia. Ahora, ese tiempo, dice la sierva del Señor, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, cuando se esté terminando la obra de intercesión de Cristo en el santuario celestial, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En este tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Es importante hablar de estas cosas por lo que menciona la sierva del Señor aquí, porque es en este tiempo que tú y yo debiéramos prepararnos para el gran tiempo de angustia. Esa preparación es ahora.
Así que hemos demostrado, mis queridos hermanos, que el fin que se menciona en Mateo 24:14 está relacionado más directamente con el cierre de la puerta de la gracia que con la segunda venida de Cristo. Avanzando en los versículos de Mateo 24, en los versículos 30 y 31, encontramos una descripción directa de la segunda venida de Cristo. Y cuando ustedes tengan la oportunidad de leer completo el capítulo 24, van a entender lo que estoy diciendo. ¿Sí? La descripción directa, fehaciente sobre la venida de Cristo, lo encontramos solamente en el versículo 30 y en el versículo 31. Y esta está antecedida, según lo que dice la palabra de Dios, por una gran tribulación y también por eventos astronómicos. Ahora, es importante notar que en este capítulo 24, que es muy conocido y resaltante de las Escrituras, en solo 2 versículos, es curioso esto, en solo 2 versículos habla de manera directa del evento literal del retorno de nuestro Señor Jesucristo, de su segunda venida. Es curioso, pero solo 2 versículos habla de manera directa y literal de la segunda venida de Cristo. ¿Qué podemos entender? Mateo 24 tiene 51 versículos. Y si bien es cierto, el Señor Jesucristo se extiende inclusive hasta el capítulo 25 para hablar y explicar lo que Él está mostrando o queriendo mostrar a nosotros también hoy en día, lo que menciona Mateo 24. Entonces, ¿qué podemos pensar de esto? ¿Por qué solo existen en este capítulo, que siempre lo hemos reconocido, y yo por eso les hice la pregunta en un inicio, que está plenamente lleno de la segunda venida de Cristo? A partir del versículo 32, Cristo empieza una explicación que continúa inclusive hasta Mateo capítulo 25. En el versículo 32 dice lo siguiente, vamos a leerlo. De la higuera aprended, ¿sí? De la higuera aprended. Cristo ya terminó una parte de Mateo 24, ahora viene la otra parte, la parte de explicación. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta explicación obviamente tiene que ver con lo que Cristo mencionó antes acerca de las señales de su segunda venida. Ahora, en los versículos 37 al 39, Cristo tomó como ejemplo para la explicación que empezó en el versículo 32. Cristo tomó como ejemplo lo que ocurrió en el tiempo del diluvio. Vamos a leer estos versículos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo les hago una pregunta ahora. ¿Por qué Cristo tomó el caso de lo que ocurrió en el diluvio para explicar lo que Él quería, el mensaje que Él quería dar a sus discípulos y a nosotros ahora? ¿Por qué Cristo tomó este caso? ¿De qué evento nos habla Mateo 24, versículo 37 al 39? ¿De qué evento nos habla? Hay una cita que voy a leer ahora en Patriarcas y Profetas, la página 75. Es un poco extensa, pero creo que es necesario leerla completa para poder entender y quede por sentado lo que estamos diciendo ahora, en el nombre del Señor. Dice Patriarcas y Profetas, página 75.
La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Está hablando de ese momento cuando Noé y los antediluvianos estaban allí todavía, con vida. La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. ¿Cuál era el refugio? El arca. Noé y su familia estaban en el arca y Jehová cerró la puerta. Se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria más vívida que el relámpago descendió del cielo para cernerse ante la entrada del arca. La maciza puerta que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello del Dios vivo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solamente Dios podía abrirla. Asimismo Cristo, ahora la hermana Elena hace un paralelo, una comparación con el tema que estamos hablando. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Amén. Así está profetizado, así está escrito y así se va a cumplir, mis queridos hermanos. No hay mayor cosa en este tiempo que mantener la fe viva en las promesas del Señor. Volviendo a la pregunta que hicimos, ¿cuál era la razón para que Cristo tome en cuenta el caso del diluvio? La sierva del Señor lo acaba de explicar al leer Patriarcas y Profetas. Quería mostrar Cristo qué evento. El cierre de la puerta de la... Pero estábamos hablando de la segunda venida de Cristo. Hay una relación importante que nosotros debiéramos tomar y más adelante vamos a hablar un poquito acerca de cómo la Biblia se expresa acerca de la venida y el fin de la puerta de la gracia. Así que la sierva del Señor de esa manera une lo que pasó en el diluvio con el cierre de la gracia. Entonces, mis queridos hermanos, es el primer caso que estamos viendo de Mateo 24, dentro de la explicación de Cristo. ¿Qué evento Cristo está enfatizando más en Mateo 24? No lo respondan audiblemente, piénsenlo. ¿Qué evento Cristo está enfatizando más en Mateo capítulo 24? Ahora, tomando el contexto de lo que realmente Cristo quería darnos a entender, podemos interpretar mejor los versículos 40 y 41. Al entender con la cita del Espíritu de Profecía lo que Cristo estaba diciendo en los versículos cuando habla acerca del diluvio, versículos que están en versículo 38 y 39, vamos a entender mejor lo que dice los versículos 40 y 41. ¿Qué dicen los versículos 40 y 41? Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mis queridos hermanos, por el contexto que estamos viendo de estos versículos 40 y 41, y que ya lo hemos explicado, estos versículos no hablan de un rapto, no habla de la desaparición instantánea de la gente. No está hablando acerca de esto. Esto es una mala interpretación que algunas iglesias cristianas evangélicas tienen acerca de este evento.
pero está sin duda, sin lugar a dudas, fuera de contexto y muy aparte de lo que dicen las Escrituras. Muy aparte de esto. Así que no habla de un rapto secreto, está hablando de igual manera, mis queridos hermanos, en estos versículos, del cierre de la puerta de la gracia. Ahora en el versículo 42, el Señor recomienda, después de dar esas explicaciones con el diluvio y con los ejemplos de que uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado, Jesús recomienda lo siguiente, y esa recomendación viene para acalar a nosotros ahora, en este tiempo, y por el tema también que estamos teniendo. Porque la preparación para el cierre de la gracia el Señor lo da en el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y cuando leemos que no se sabe cuándo va a venir el Señor, entonces decimos rápidamente y de manera ligera, y no los juzgo por eso, está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero encontramos algo similar de lo que encontramos en el versículo 42. Encontramos también en el versículo 36. ¿Qué dice el versículo 36 de Mateo 24? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Abro un paréntesis aquí, mis queridos hermanos, para los que les gusta investigar. Hay un panfleto escrito por Jaime White y se encuentra en la internet. El único detalle es que está en inglés, pero pueden usar el Google Translate para poder traducir del inglés al español y poder gozar de la explicación que el pastor White hace de la mala traducción que tenemos nosotros en la Biblia de Mateo capítulo 24, versículo 36. Second Coming se llama en inglés, ¿no? La segunda venida. Es un panfleto pequeñito, pero ahí Jaime White explica la mala traducción que hay tanto en el inglés y también lo hay en el español acerca de este versículo. No voy a entrar en detalle de eso, voy a cerrar el paréntesis ahí. Los que gusten investigar, búsquenlo por favor, este panfleto. Va a ser de mucha ayuda para su preparación. Continuamos con la explicación entonces. Entonces, en lo que menciona en el versículo 42, acabamos de decir, es similar a lo que encontramos en el versículo 36. Es interesante notar cómo Cristo une su segunda venida con el fin de la gracia. En el versículo 37 decía, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hemos visto, con la ayuda del Espíritu y profecía, que la declaración que encontramos en el versículo 37 al 39 está en relación al cierre de la puerta de la gracia. Cristo estaba hablando de este evento y no de su segunda venida. Pero él utiliza, vamos a recordar lo que dice los versículos 37, en el versículo 37, así será, dice, la venida del Hijo del Hombre. Es interesante este asunto. Ahora, hay algo que entender respecto a estos versículos, los versículos 36 y 42, que estamos revisando ahorita. Por el contexto que Cristo nos da en esta porción de Mateo 24, hay algo que el Señor nos quiere mostrar. Y el Señor reveló lo siguiente, la sierva del Señor. Evento de los últimos días, la página 193. Dice lo siguiente. Dios no nos ha revelado el tiempo cuándo terminará este mensaje o cuándo el tiempo de la gracia llegará a su fin. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Contesto que solo tengo este mensaje que dar, que ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día,
pues viene la noche cuando nadie puede obrar. Estamos interpretando de manera equivocada que los versículos 36 y 42 se refieren al cierre de la puerta de la gracia y no a la segunda venida de Cristo. Les pregunto ahora. Dice el Señor, por el contexto de Mateo 24 que estamos viendo, con respecto al cierre de la gracia, según la Biblia, no se sabe ni el día ni la hora. Pero aquí, la sierva del Señor dice lo mismo. ¿Estamos malinterpretando los versículos 36 y 42? Entonces, mis queridos hermanos, esto está más relevante con el tiempo del cierre de la gracia, más que con la venida, segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿a qué evento podría estar mejor aplicado los versículos 36 y 42? Podríamos responder también al cierre de la puerta de la gracia, mis queridos hermanos. En Daniel capítulo 12, versículo 1, Daniel 12:1, dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. El momento que menciona la profecía de Daniel 12:1, que se levanta Miguel, sabemos que es el momento en que Cristo deja de interceder en el santuario celestial y se produce lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, continúe practicando la injusticia, y el que es justo, continúe practicando la justicia. Hay un asunto que tener presente. Bíblicamente existe, y presten atención mis queridos hermanos con esto, bíblicamente existe una venida de Cristo antes de su segunda venida. Y por favor, mis hermanos, no estoy hablando de la primera venida de Cristo. Existe una venida de Cristo, bíblicamente hablando, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que nosotros estamos entendiendo. Y quizás la confusión que hemos tenido por años, cuando hemos leído en Mateo 24, los versículos que ya hemos revisado, acerca de que y la venida del Hijo del Hombre será, cuando el Señor estaba mostrando un evento diferente a su segunda venida. Así que, bíblicamente, existe una venida de Cristo entre la primera y la segunda venida. Y está en relación con lo que hemos leído de Daniel 12, versículo 1. Y también en relación con lo que dice Daniel 12, el versículo 10. Porque es muy similar lo que dice Daniel 12, 10 con lo que hemos leído o lo que sabemos que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Dice Daniel 12:10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y aquí separa igual como separa Apocalipsis 22:11. Lo separa igual Daniel 12:10. Y este es un asunto interesante que debiéramos tener en cuenta. Ahora, con respecto a lo que mencionamos acerca de la venida de Cristo entre la primera y la segunda venida, Lucas 19:44 dice lo siguiente: Lucas capítulo 19, versículo 44. Hablando de la profecía que Cristo hizo, acerca de la destrucción de Jerusalén. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
¿Dice eso la Biblia, sí o no? Por no conocer el tiempo de la visitación, Israel y Jerusalén fueron, o Judá, perdón, y Jerusalén fueron destruidos. ¿Quién es el que visita? Y otra pregunta más. ¿Esa visitación será literal? Aquí, mis queridos hermanos, cuando habla de una visitación, nos habla de juicio. Sin embargo, mencionamos esto para notar la forma de expresión bíblica con respecto a la frase venida de Cristo antes de su segunda venida. Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3. Noto algunos rostros que están pensativos y eso es bueno. Solo que debiera ser esos pensamientos acompañados de oración también, mis hermanos. Así que espero que oraciones silenciosas se puedan estar elevando ahora. Malaquías capítulo 3. Los versículos 1 al 3. Miren cómo se expresa y recuerden lo que mencionamos acerca de esa expresión bíblica, y le vamos a llamar así, expresión bíblica, porque en más de una parte de las Escrituras se hace referencia a la venida o a la visitación del Hijo del Hombre o de Cristo en la palabra de Dios, y no necesariamente está en relación a la segunda venida de Cristo. Malaquías 3, 1 al 3 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es el deseado de todas las gentes? No en vano tiene ese nombre el libro. ¿Quién es el deseado? ¿Quién es el que busca al pueblo de Dios? Es Cristo, mis hermanos. Así que está refiriéndose a Cristo. Aparte de que también menciona al ángel del pacto, que es Cristo. He aquí viene. Aquí está el verbo venir. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Y nosotros nos imaginamos, ¿no?, cuando leemos eso, la nube venir con Cristo y sus ángeles. Pero ¿estaremos pensando bien? ¿Estaremos interpretando bien? Pregunta más, el versículo 2. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Mis hermanos, si nosotros creemos que lo que Malaquías está diciendo está referente a la segunda venida de Cristo, entonces vamos a creer y caer en el engaño que vamos a seguir de pecado en pecado hasta la segunda venida de Cristo, mis hermanos. Pero Malaquías 1 al 3 no puede estar hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de esa expresión bíblica que Cristo usó para explicar los eventos y las señales de su segunda venida en Mateo 24. El que oiga entienda. Y que no se refieren a su segunda venida de manera literal. Así que, mis queridos hermanos, Malaquías 3 habla en el mismo sentido que los otros versículos que hemos leído. Ahora, en Mateo 24 podemos preguntarnos, ¿Cristo podría usar este mismo sentido, esta misma forma de expresión como su venida, pero refiriéndose al fin del tiempo de la gracia? Sí, mis hermanos.
Sí. Y así está escrito, y así es, y el que tiene oídos, oiga y entienda estas cosas. Mis hermanos, esto es un asunto muy importante y es claro. Es muy importante que sea así. Y hemos dicho que esa venida de Cristo, esa salida, ese levantar de Miguel en Daniel 12:1 está referente a esa venida de Cristo, pero por un asunto de juicio antes de su segunda venida. Y eso está determinado y está en contexto con el cierre de la puerta de la gracia, pero no es la segunda venida de Cristo. Ahora, en Mateo 24, 42 al 44, en muchas ocasiones se ha tomado ese versículo para anunciar la segunda venida de Cristo. Su servidor, antes de entender estas cosas, predicó muchas veces esto. Yo sé que muchos de ustedes de igual manera. Veamos ahora lo que dice Apocalipsis 16:15 y con eso vamos a ir terminando. Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. ¿Cómo viene el Señor? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La venida de Cristo como ladrón, mis hermanos, no se refiere tampoco a la segunda venida de Cristo. Y eso ya lo vimos un poquito porque Mateo 24 también lo menciona. Por razones del contexto mismo del versículo que acabamos de leer y por la secuencia de eventos proféticos que vienen a continuación del versículo 16 de Apocalipsis 15, es que decimos lo que estamos diciendo. El texto con su contexto, mis hermanos. Así que cuando escuches que se habla de la venida de Cristo como ladrón, se refiere al tiempo al cierre de la gracia y no a la segunda venida de Cristo. Dicho sea de paso, esto lo menciona el testigo fiel y verdadero de manera especial para la iglesia de la Odisea, lo que acabamos de leer. Y márquenlo en su Biblia y relaciónenlo con Apocalipsis 3, de manera especial versículo 17. ¿Por qué decimos eso? Porque Apocalipsis 16:15 habla de la desnudez de un grupo de gente. Y donde en otra parte del Apocalipsis se habla de un grupo de gente que anda en desnudez. Es la iglesia de la Odisea. Así que Apocalipsis 16, versículo 15, es el mensaje del testigo fiel y verdadero para la iglesia. Y anuncia nuevamente, maravillosamente, y alabo el nombre del Señor con esto, anuncia nuevamente el fin de la gracia. Ahora, Apocalipsis 3:17 hemos dicho que habla acerca de la desnudez de la Odisea. Mensajes Selectos, tomo 2, página 75, dice lo siguiente: el mensaje a la Odisea se aplica a los adventistas del séptimo día. ¿A quién? Y escríbanlo. Mensajes Selectos, tomo 2, página 75. No es invento mío, la sierva del Señor así lo anunció porque así recibió la revelación. El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz y no han andado en ella. ¿Estás andando en la luz que el Señor te ha dado? Los que han hecho gran profesión de fe han sido muy religiosos, pero que no se han mantenido al mismo paso de su guía. Los 144,000 van siguiendo ¿a quién? Al Cordero por donde quiera que va, pero este pueblo laodicente, que es el mensaje del testigo fiel, se aplica a nosotros hoy en día, no sigue al paso de su guía. Son los que serán vomitados. Y préstame atención, hermano, hermana. Son los que serán vomitados de su boca a menos que se arrepientan. ¿Qué iglesia? El mensaje es para los adventistas, pero para los adventistas que como las vírgenes
no prudentes, las insensatas, se quedaron dormidas. Y mi hermano Marcelo mucho habló ya de eso y ya quedó bastante claro. E hizo inclusive cosas relacionadas aquí, al templo. ¿Estás despierto o estás dormido? Este es un mensaje para nosotros. Y si esto no nos preocupa, ¿qué más te puede preocupar? Y si nada te preocupa, serás un impenitente más que recibirá las plagas del Señor por no haber recibido el sello del Señor y por no haberte preparado para este fin de tiempo de gracia. Como dijimos, es importante que bíblicamente se relacione el cierre de la gracia con la segunda venida de Cristo. Al iniciar este mensaje, preguntamos, ¿qué evento esperamos como adventistas del séptimo día? Mis hermanos, ahora entendemos. Amén. Es y debe ser el cierre de la gracia. ¿Por qué? Porque si estás listo y preparado para el cierre de la gracia, mi querido hermano, tienes entrada a la universidad directa. Amén. Tienes entrada al cielo de manera directa. Alabado sea el Señor. Él tiene todo preparado y listo para tu salvación y mi salvación. Ese es nuestro Señor. Ese es al cual adoramos y hemos venido a alabar aquí a este lugar. Y si tienes un espíritu distinto a este, ponte a los pies del Señor. Y que el Señor ahora pueda cambiar ese tu espíritu. Así que, mis queridos hermanos, el Señor describe más ampliamente en Mateo 24 acerca del fin del cierre de la gracia, más de lo que nosotros nos hemos imaginado hasta antes de esto posiblemente. Podemos concluir, y ahora sí vamos a concluir, que había mucho interés en Cristo que sus discípulos puedan entender y aceptar la importancia que hay en estar preparados para el fin de la obra intercesora de Él en el santuario celestial. Y ya que no sabemos el día y la hora que esto ocurrirá, cuando Miguel se levante, no sabemos el día y la hora, mi hermano y mi hermana, te digo en el nombre del Señor, este es el momento para entregar tu vida y todo lo que eres al Señor. No vaya a ser que este evento que estamos estudiando en el nombre del Señor, compartiendo, venga a tu vida como ladrón en la noche. Y cuando despiertes te des cuenta que ya estarás perdido o perdida. Es importante, mis queridos hermanos, en este tiempo ponernos a cuentas con Dios, practicar la reforma pro salud, recibir su espíritu diariamente en tu culto personal y familiar, matutino y vespertino, para poder recibir el sello de Dios y así estar listos y poder ser hallados viviendo en la verdad, ser hallados por aquel que viene antes de la segunda venida. Ahora ya entienden a lo que se refiere, ¿no es cierto? Amén. Recordemos, mis hermanos, que el juicio empieza por la casa, así que busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Y termino leyendo lo que dice Amós 4:12. Prepárate, oh Israel, para el encuentro con tu Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por permitirnos compartir tu palabra. Oh Señor, que este mensaje caiga como semilla en la tierra, en los corazones de nuestros hermanos, para no creer a falsas interpretaciones de las Escrituras que nos llevan, Señor, a no estar preparados y finalmente perdernos. Satanás es astuto, pero gracias te damos, oh Señor, porque tú estás trabajando arduamente por salvarnos. Te amamos, Señor. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.